Una de las protagonistas de esta semana ha sido la señora doña Irene Utrera, que denunció en redes sociales que había sido víctima de una agresión homófoba en Chueca, despertando una gran empatía desde las redes y consiguiendo que su historia llegara a los medios de comunicación, varios escritos y los informativos de A3 Media de la cadena La Sexta. Irene denuncia que la golpearon, le dieron patadas y recibió insultos. Ya denunció ante la policía esta agresión homófoba en plena calle de la zona de Chueca, en Madrid. A Irene le cuesta andar y mover el brazo tras las patadas que asegura que recibió. Nos enseña sus lesiones en el ojo y en el pómulo. Nos cuenta que la atacó un hombre por la espalda y que ella solo iba con otra chica de la mano. Yo noté como alguien me empujaba por detrás. Me caí luego de espaldas. Y ahí fue cuando empezó a propinar patadas. Dice que los golpes fueron acompañados de insultos. Bolleras de mierda, que estábamos enfermas, que deberíamos de estar en la hoguera como antes. Un ataque físico y moral. Como si, aparte de la paliza física, me la hubiesen dado también mentalmente. Si se encontrara de frente a su agresor, ya sabe lo que le diría. Que deje vivir a la gente, que si no le gusta lo que ve, que mire para otro sitio o que se quede encerrado en su casa. Pero no piensa tener miedo. No, o sea, yo soy una persona que siempre voy a ir de cara. El bulo duró aproximadamente 48 horas, porque la policía acreditó que las heridas no eran por ningún tipo de agresión, sino porque se había caído y ella, tras tropezar y caerse, decidió que podía aprovechar las heridas para presentar una denuncia e inventarse una agresión homófoba. Tras eso, las mismas redes sociales que tanto habían empatizado con ella la convirtieron en la villana oficial del día, y el medio que probablemente más la ha atacado fue el medio que más la había levantado. Irene ya no da la cara, hemos intentado hablar con ella para saber por qué nos engañó a todos. Ayer fue detenida por simular una falsa agresión homófoba. Puso una denuncia en la policía y mostró un parte de lesiones auténtico, pero esas heridas no se las causó nadie. La policía ha averiguado que se cayó sola. Desde Policía Nacional iniciaron una investigación por si realmente había una agresión. Tomaron varias declaraciones y comprobaron las cámaras de seguridad de la zona donde supuestamente se habían producido los hechos denunciados. En una grabación descubrieron que esta joven de 24 años no había sido atacada por nadie, simplemente se tropezó y se cayó al suelo. Los agentes nos dicen que cuando Irene confesó su mentira, dijo que no sabía ni por qué había realizado tal engaño. Se ha comparado mucho este episodio con el del bulo de Malasaña, el chico que se inventó que había sido víctima de una agresión homófoba, que le habían tatuado contra su voluntad en el trasero la palabra maricón. Ahora dice que no sufrió una agresión y por tanto que no fue homofóbica. El supuesto agredido en Madrid ha reconocido hoy ante la policía que no fue atacado por 8 encapuchados como había denunciado y que la marca que tiene en un glúteo se la hicieron unos amigos con su consentimiento. Todo fue una invención. Pero ese caso tiene diferencias en respecto a este, porque aparentemente ese chico no tenía ninguna intención en que su caso trascendiera. De hecho, no conocemos ni su nombre ni su cara. Han condenado al joven que se inventó haber sufrido una agresión homófoba en el barrio madrileño de Malasaña. El juez le ha impuesto una multa de 480 euros. Más bien, la hipótesis que más se ha repetido en ese caso es que presentó esa denuncia falsa para intentar encubrir una infidelidad a su pareja. En cambio, la señora Utrera sí parecía tener muchas ganas de que se conociera su cara y su historia en los medios de comunicación. Que estábamos enfermas, que deberíamos de estar en la hoguera como antes. Parecía, por tanto, buscar más bien una demanda de atención, aprovechando el culto a las víctimas que ha habido históricamente, la heroicidad de las víctimas. Y en ese campo, nuestro país, España, ha sido un gran importador de estafadores que se han inventado ser víctimas para lograr notoriedad. Quizá uno de los casos más recordados siempre será el de don Enric Marcó, el hombre que se inventó haber estado en un campo de concentración nazi, el de Mauthausen, durante la Segunda Guerra Mundial. Y lo contaba también que hasta consiguió ser presidente de la Asociación de Supervivientes de Mauthausen. Pero Marco, cuando usted acepta que Cercas cuente su historia, sí, y colabora con él, sí, ¿qué esperaba usted? Esperaba que hiciera una investigación como era debido. Y cuando bueno, cuando lo acepto, ¿investigación de qué? Pero en la investigación está hecha. Quiero decir, una de las zonas del libro son toneladas. Esta es una de las cosas que lo convierte a personaje de Cercas en un personaje borgiano, que utiliza toneladas de documentación para acabar con un delirio, ¿no? El señor Martí estuvo durante años dando conferencias en colegios y similar, y llegó al punto máximo de su carrera cuando fue invitado al Congreso de los Diputados. Tiene la palabra el presidente de la Amical de Mauthausen,
don Enric Marco. Ya veis que seguramente al unirme a este acto, del cual me siento orgulloso. Fue su mayor error, porque tras hablar en el Congreso se pusieron más focos sobre él y algunos empezaron a sacar punta a su historia. Porque es verdad que estuvo en la Alemania nazi, pero no fue deportado, fue voluntariamente y estuvo en una prisión común y no en un campo de concentración. Algo que evidentemente a los verdaderos supervivientes del campo de concentración de Mauthausen como del resto de campos de concentración les hizo bastante poca gracia y por eso le expulsaron. Con mucho cuidado. Pero un momento. ¿No le ofende más, Enric, que Javier Cercas diga de usted que es un manipulador, un sinvergüenza, un pelota sin escrúpulos? ¿No le ofende esto más que diga que tiene un apartamento en la playa? Es que no sé a qué se refieren cuando dicen de manipulador. Comencemos por ahí, de manipulador. Bueno, yo creo que vamos a ver, para poder hablar tenemos que partir de una base, ¿no? Y la base es que es verdad que usted se fabricó una vida. Es curioso que don Enric Martí es de los pocos estafadores que después de que se ha descubierto la verdad, en vez de desaparecer o esconderse debajo de la tierra, hasta el final de su vida siguió concediendo entrevistas en las que parecía orgulloso de su estafa. Bien, no lo veo. ¿Cómo es posible que te dejes engañar de ese modo? Yo diría algo de entrada porque él no cree que fuera un delirio. Que me deje. No, es que no. Enric Marco siempre dice que no es un delito. Llámalo como quieras. Bueno, pero Marcos estuvo en el campo de concentración. Claro está. Marcos se fue a Alemania a trabajar en un convenio que Franco tenía con y muchas más cosas. Muchas más cosas. Quise reivindicar aquel campo de concentración abandonado. Esa es la historia singular del cómo adopto, y los hombres que están allí, cómo los adoptaré como si fueran compañeros míos. Otro caso muy conocido en España es el de la señora Esteve, que usó el nombre de Tania Head para convencer que había estado en el 11S, que era una superviviente de los atentados de las Torres Gemelas del año 2001, y además que montó un relato muy novelesco de que su novio murió en una de las torres y ella sobrevivió y cuando sobrevivía le rescató un bombero y pensaba en el vestido de novia. Bueno, un relato bastante vendible y iba al lugar de los hechos para revivirlo y contarlo ante los medios y ante las personas, y que también consiguió ser elegida presidenta de una asociación de víctimas del 11S. Diciendo que había sido la última persona, por ejemplo, que había visto a un chico que moría, que le había dado un trozo le había cogido un trozo de su ropa antes de morir, se lo entregó a la madre. Ella ve que ahí tiene una oportunidad y aprovecha datos que no son suyos para crearse su nueva identidad, una superviviente del 11S. Entonces estudia perfectamente lo que ocurre, ella se inventa que trabajaba en Merrill Lynch, se inventa que tenía un novio que murió en la Torre Sur, se inventa que había una boda en Hawái, se inventa que tenía un anillo de compromiso y es su oportunidad para crearse esa nueva identidad. Fue muy controvertido porque cuando un grupo de periodistas del New York Times empezaron a tirar del hilo de cosas que veían contradictorias de la historia de la señora Tania Head, el colectivo de víctimas saltó en su defensa y les pareció que era muy desaprensivo por parte de estos indagar sobre aquella historia. Luego, cuando descubrieron que les había mentido y que en realidad aquel 11 de septiembre de 2001 la señora Esteve no había estado allí, pues es evidente la poca gracia que les debió hacer. Desde Nueva York nos llega la historia de una impostora, una mujer que durante 6 años se ha hecho pasar por una víctima del 11S y ha llegado incluso a presidir la red de supervivientes del World Trade Center, una ONG de ayuda a las víctimas. Le atrapan. Ahora cuando recuerdan cómo iba a la zona cero a explicar su relato, pues les duele mucho, porque ha estado jugando con los sentimientos de muchas personas, de gente que ha perdido a hijos, a maridos, a mujeres, y eso es muy doloroso. Entre 1995 y el año 2003 fue cuando la banda terrorista ETA más hizo campaña contra concejales del Partido Popular y del Partido Socialista Obrero Español. Y en el lenguaje de ETA, hacer campaña contra concejales es asesinarlos, ya sea con un tiro en la nuca o una bomba lapa en su coche. Por eso en aquel momento había una gran campaña de solidaridad del resto de España hacia los concejales del PP y del PSOE. Momento que aprovechó don Bartolomé Rubia, más recordado como Bartolín, para inventarse que había sido secuestrado por ETA y además incluir en su relato una fuga heroica de sus raptores. Me dijeron que estuviese tranquilo. Dice, tú tranquilo que no te va a pasar nada. Tranquilo, yo cuando vi la pistola, fue tranquilo, nervioso, llorando. Me metieron en el coche atrás, en mi coche, por lo que yo quiero en mi coche. El bombón, que se llama el coche el bombón. Madre mía, qué mal, qué mal. La historia del señor don Bartolomé Rubia Bartolín se desplomó cuando se descubrió que quien había hecho la llamada reivindicando el secuestro la había hecho desde el propio teléfono móvil del señor Bartolomé Rubia. Dentro de esa furgoneta, que me esté asfixiando con la bolsa de plástico,
Y hago así, y estaba todo negro, 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 que hay unas paradas, y luego hay 10 o 15 minutos que está la furgoneta parada, y se ponen ellos a discutir. La voz del hombre, las voces que pegaba, el porrazo que pegó la chapa, ese nervio y esa angustia y esa fuerza que salió de mí de pegarle a la puerta fuerte y salir corriendo, eso no se me olvida en la vida. Aunque es cierto que la historia del señor Rubia siempre despertó mucho escepticismo en los medios de ámbito nacional, dado que su modus operandi no se correspondía con el que usaba ETA en aquel momento. Para tapar el asunto del secuestro de un tal Bartoli, Mario Conde se pone la toga y Domingo se roba, se embolsa el botín. De este tipo de casos podemos sacar dos conclusiones. La primera, que es muy tentador poder ser declarado víctima y que eso te convierta en un héroe de cara a la sociedad. Y segundo, que al menos en España parece que los verificadores de la policía son bastante más fiables que los verificadores de los medios de comunicación. No, o sea, yo soy una persona que siempre voy a ir de cara. Hoy, sin embargo, hemos tratado de ponernos en contacto con ella y no ha querido decirnos nada.